Iglesia, el momento de predicar su palabra y le pedimos que vayamos delante de Él de nuevo en oración. Amado Dios, soberano Rey, gracias por haberte adorado con nuestras ofrendas. Gracias por haberte alabado, centrado en lo grande que tú eres, centrado en lo que tú has hecho por nosotros, centrado en cómo tú y solo tú puedes cuidarnos, sostenernos, guiarnos a puerto seguro, Señor. Te damos gloria, honra, alabanza, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida. Ahora te pedimos que así mismo seas con esta palabra, Señor, que seas tú quitando palabras de mi boca y ayudándome a hablar lo que está solo en tu palabra, Señor, para ministrar a tu pueblo, Señor. Entendemos, Dios, como iglesia, que no hay nada que yo pueda decir para edificar a este pueblo que no venga de tu palabra exclusivamente. Solo tu palabra es suficiente y necesaria para ministrar a los corazones de los hermanos. Utiliza tu palabra, Señor. Pero también entendemos que a través de esta palabra tú has estipulado que el predicador hable, Señor, y que tú tienes un mensaje para tu pueblo, Señor, a través de la predicación expositiva. Habla a tu pueblo, Señor, lo que tú le quieres decir hoy a esta iglesia, Señor, díselo, dales oídos espirituales para entender, darles un corazón humilde para reconocer tu palabra, danos arrepentimiento, Señor, si tenemos que arrepentirnos de algo, y ayúdanos a vivir tu palabra, Señor. En lo que se va predicando el sermón, Señor, ayúdanos, como los bereanos, a escudriñar si se está diciendo lo que dice el texto, pero ayúdanos también a gozarnos en tu palabra y a ver qué tú quieres decirnos a nuestras vidas, a nuestros corazones, para poner tu palabra por obra, para poner tu palabra en práctica. Háblanos, Señor, háblanos. Prepara ahora nuestros corazones, quita toda distracción, toda aquella cosa ahora que tiene nuestra mente cautiva, cámbiala por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, terminamos la serie de Primera de Pedro y vamos a comenzar una serie en Primera de Samuel. Vamos a predicarlo de manera expositiva y consecutiva, pero no vamos a estar predicando todos los capítulos. Tenemos 8 sermones selectos de Primera de Samuel que el Señor ha puesto el deseo en nuestro corazón de predicar para que la iglesia pueda apropiarse de este mensaje de parte de Dios. Queremos que la iglesia se centre, sobre todo, recuerde quién es su rey. Queremos que ustedes tengan bien claro en su mente que su rey no son los pastores, su rey no es la iglesia, su rey no es su jefe de trabajo. Queremos que tengan bien claro que su rey es Jesucristo. Cristo es nuestro rey. Y para comenzar esta serie vamos a estar hoy en Primera de Samuel, como el hermano José Marco leía, versículos del 1 al 20 en Primera de Samuel. No sé si usted ha tenido el privilegio de escuchar una orquesta sinfónica o de escuchar un gran coro. Estoy diciendo escuchar, no ver. Cuando uno escucha un coro cantar, usted siente las diferentes voces, las diferentes melodías. Están los sopranos, los mezzosopranos, los tenores, los baritos. Y asimismo, cuando usted escucha una orquesta, usted siente los violines, los instrumentos de viento, los instrumentos de percusión. Y usted, en medio de esa armonía, usted siente una armonía y uno se va perdiendo en esa armonía, en la melodía de lo que se está tocando, y uno pierde de mente que detrás de ese coro, de ese gran coro, detrás de esa orquesta, hay una persona que está dirigiendo todo lo que está sucediendo, un director coral o un director orquestal. Hay alguien que está detrás de todo ese trabajo para que cuando uno escucha, cuando uno percibe el resultado final, puede entender lo que está pasando. Y nosotros nunca pensamos en eso. Yo quiero que nos acerquemos a este texto hoy, mirando la historia que está en el papel, mirando cada versículo que vamos a ver, pero no quedándonos ahí. Yo quiero que ustedes se acerquen, porque creo que es la manera correcta de acercarnos a este texto y a todos los que vamos a ver, no pensando simplemente en estos versículos, sino pensando en el director de la orquesta de la Biblia completa.
pensando en el director de la historia del cristianismo completa, pensando en Dios. La Biblia tiene varias historias, pero todas esas historias apuntan a una gran historia, que es la historia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos acercarnos a cada pasaje de la Escritura con eso en la mente. Cuando nosotros perdemos quién es el gran autor, el gran protagonista de nuestra historia, nosotros nos hemos perdido la bendición entera de escudriñar las Escrituras. Cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, y para nosotros los grandes héroes son David, que mató a Goliat, Moisés, que sacó al pueblo de Egipto, Daniel, que estuvo en el foso de los leones. Nosotros no hemos entendido todavía la Escritura y no nos podemos llamar cristianos. El verdadero cristiano sabe que todo lo que está, cada pequeña historia, es orquestada por Dios y es para la gloria de Dios. Y el gran héroe de cada historia no son los hombres y mujeres que aparecen ahí. El gran héroe es nuestro Dios. Y con eso en mente, le hemos puesto por título a este mensaje, un clamor orquestado. Un clamor orquestado. ¿Y qué significa eso? Que nosotros vamos a estar viendo un clamor, una petición en esta historia, pero no nos perdamos. Este clamor está orquestado, está dirigido por alguien. Amado hermano, Dios responde las oraciones de sus hijos para sus propios propósitos. Dios, que está en los cielos, responde las oraciones de nosotros, sus hijos, pero ¿saben para qué? Para sus propios propósitos, para sus propios planes. Los planes de Dios son inmutables, incambiables. Dios es el autor de nuestra historia y Él está orquestando todo lo que pasa en nuestras vidas, aún nuestras oraciones. Y sé que eso es una verdad un poco pesada quizás para algunos, pero yo no tengo nada que decirle. Vamos a la Escritura. Y nuestro primer punto es: Dios orquesta nuestras aflicciones para sus propósitos. Dios orquesta las aflicciones que vienen a nuestra vida. Dios orquesta nuestras aflicciones para sus propósitos. ¿Qué significa eso? Que venga lo que venga a tu vida, aún las aflicciones, aún los sufrimientos, aún las tribulaciones, Dios está al control de eso que está pasando en tu vida. Y Él es quien lo ha orquestado, Él es quien lo ha permitido, porque tiene un propósito con eso que está sucediendo. Veamos lo que dice la Biblia. Ya sé que leímos, pero necesitamos volver a leer. Vamos a leer los versos del 1 al 8 para hablar un poquito de este primer punto. Versículo del 1 al 8. Y dice la palabra del Señor: hubo un varón de Ramataim, le pueden poner eso, un hijo, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Toub, hijo de Sub, efrateo. Y tenía él 2 mujeres, que a nadie se le ocurra ahora. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los 2 hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y nosotros tenemos una primera porción. ¿Y qué se nos narra en esa porción? Bueno, en esa porción se nos narra que había un hombre llamado Elcana que tenía 2 esposas. Él tenía 2 mujeres. Una se llamaba Ana. ¿Y qué pasaba? Que Ana, Dios no le había concedido
el privilegio, el favor de tener hijos. Pero él también tenía otra mujer que se llamaba Penina. Y Penina sí tenía hijos e hijas. Parece ser que tenía varios hijos. El texto nos dice después, más adelante, la cantidad. ¿Qué hacían estas personas? Todos los años, una vez al año, ellos salían de su pueblo y se dirigían a Silo para ofrecer, no a asilo, sino a Silo, para ofrecer una ofrenda al Señor. Ellos llegaban allí y ellos querían darle de lo que ellos tenían lo mejor a su Señor. Ellos querían adorar a su Señor. Ellos querían ofrecer sacrificios a su Señor. Los judíos tenían 3 grandes fiestas. Ellos tenían muchas, pero había 3 grandes fiestas que ellos celebraban. Una era la Pascua, la otra era la fiesta de las semanas y la otra era la fiesta de los tabernáculos. Parece ser que aquí iban a celebrar la Pascua. Lo que estaba establecido era que los hombres debían ir a esas 3 grandes fiestas. Los hombres no podían faltar al lugar que Dios designara para celebrar la fiesta. Los hombres tenían que ir. Pero si las mujeres, las familias la acompañaban, no había ningún problema. Por diferentes razones que no vamos a explicar ahora, no hay tiempo, todo parece indicar que esta era la fiesta de las Pascuas. ¿Sabían cuando el pueblo de Israel, Dios los saca de Egipto? Cuando la muerte de los primogénitos en Egipto, ellos iban una vez al año a recordar cómo Dios los había librado de Egipto, cómo Dios los había salvado, cómo Dios los había protegido. ¿Dónde debían celebrarse estas fiestas? En el lugar que Dios decidiera. Antes de existir el templo, se celebraba donde estuviera el tabernáculo. En este caso el tabernáculo está en Silo. Ahí había que llegar hasta Silo para celebrar esta conmemoración. Es posible que vinieron a celebrar la fiesta de la Pascua, ya se lo había dicho. Elcana era un hombre temeroso de Dios, porque no todo el mundo iba, pero Elcana sentía, entendía que tenía que ir. Y él ejercía su liderazgo. No solo iba él, sino que ¿quién le acompañaba? Toda su familia, su esposa, sus hijos. Elcana era un hombre como esos que hay pocos hoy, que se levantaba el domingo y le decía a la familia, nos vamos para la iglesia a adorar a Dios. Con amor, recordando a la mujer como vaso más frágil, no como un general, pero era un hombre que tomaba el liderazgo. Elcana era un hombre que cuando había que orar decía, vamos a orar, y aunque no siempre orara a él, a veces le dijera a la esposa, ora mi amor, pero él tomaba el liderazgo en las reuniones de oración. En este caso él toma el liderazgo, él sale para allá, sale con sus esposas, con sus hijos y con lo mejor que tenía para ofrecer a su Dios. Pero hay algo interesante, Elcana entendía, Elcana sabía que las ofrendas eran medios efectivos para salvación. Él sabía que si no se ofrecía la ofrenda, si no se le daba al Señor lo que había que darle, uno estaba fallándole a Dios. Se necesitaba una ofrenda para que la salvación se hiciera efectiva. Y eso es lo que él iba a hacer. Cuando se daban las ofrendas, cuando ellos llegaban ahí a Silo y daban sus ofrendas, ¿qué hacía el sacerdote? El sacerdote utilizaba una parte de la ofrenda, pero cogía la otra parte y se la daba a las familias para que las familias celebraran. Por eso cuando usted llega ahí a su Biblia y ve los textos, y a veces no se entiende un poquito, uno entiende que le está dando un poquito de ofrenda a cada familia para que ofrende, pero no es eso lo que está pasando. Él le daba la ofrenda, esto es lo que estoy dando por mí, por mi familia, el sacerdote. El sacerdote utilizaba una parte y la otra se le devolvía, y entonces tú ibas con tu familia a celebrar, con familiares y amigos, con la otra parte que quedaba del sacrificio. Por eso pueden leer ahí, dice, pero a Ana daba su parte escogida. Lo ven ahí en su texto, versículo 5. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina a su mujer, a todos sus hijos, a todos sus hijos, a cada uno una parte, pero a Ana daba una parte especial. ¿Qué pasaba? Cuando ya estaban sentados en las mesas, empezaban a repartir los alimentos a cada uno, pero a la hora de servirle a Ana, él le daba una porción preciosa, una porción escogida a Ana. Y esto simplemente decía el amor que este hombre sentía por esta mujer. Todo lo que él sentía por ella, toda la atención especial que él le mostraba. Ahora, nosotros tenemos en nuestra historia una situación especial, una situación central que no podemos perder de vista. ¿Y cuál es la situación? Ana
no podía tener hijos. Toda nuestra historia está apuntando ahí. Ana no tiene hijos. Ese es el problema, la situación que tenemos en nuestra historia. Y ahora eso en nosotros, en nuestra cultura, es algo normal. Si una mujer no puede tener hijos, hay mujeres que el Señor no les permite ese privilegio de tener un hijo en su soberanía, Él no lo permite. Pero también hay mujeres que sí lo pueden tener y en nuestra cultura es normal. Si no tiene hijos, normal, no hay problema. Cada cual hace con su vida lo que bien le parece. Pero en aquel tiempo no era así. En aquel tiempo, si una mujer no podía tener hijos, sentía vergüenza. Porque el deseo natural que Dios le había dado a ellas era que ellas querían tener hijos. No sé si recuerdan las parteras allá en Egipto y todo lo que se hacía aún para preservar la vida de un hijo. Para ellos el hecho de procrear era algo bien importante. Y si ellos podían tener hijos, ellos iban a tener no uno, sino todos los hijos que Dios le diera y todos los hijos que pudieran tener. Eso era parte de la cultura oriental. Ahora, Ana no podía tener hijos. Y no solo no podía tener hijos, en caso de que tuviera un hijo, ya su hijo no iba a ser el primogénito de la familia, porque ya la otra esposa tenía varios hijos. ¿Qué significaba? Que su hijo no iba a heredar todo lo que heredaba el primogénito. Pero aún así, vemos a esta mujer con el anhelo de tener hijos. En aquella época la poligamia no era censurada. ¿Qué quiere decir eso? Que un hombre podía tener más de una esposa. Eso no era censurado. Pero aún vemos desde aquella época cómo la poligamia siempre ha traído problemas. Y lo vemos tan temprano como en esta historia, cuando él le da la porción más preciada a Ana, como Penina sintió celo, envidia, su corazón se amargó. ¿Y qué hacía? Como nosotros decimos, la cogió con Ana y empezó a burlarse de ella, empezó a tratarla mal. ¿Y cuál fue el instrumento de maltrato que usó? No sé si usted fue chiquitico, ahora no pasa eso aquí en Estados Unidos, pero cuando uno era chiquitico, había una niña que tenía una muñeca y la otra no, y le decía, yo tengo una muñequita y tú no, y un poquito que le daba envidia a la otra. Y si era un varoncito, le decía, yo tengo un carrito y tú no. Algo así está haciendo ella. Yo tengo hijos, Ana, y tú no tienes hijos. A ti te dieron la mejor porción, pero a mí no me importa, porque yo tengo hijos y tú no tienes hijos. Y Ana sufría, Ana se sentía mal, Ana estaba en aflicción. Y dice nuestro texto, al punto tal que perdió el apetito y no quería comer alimento. Llegó un momento que aún cuando le dieron la primera parte, todo el mundo estaba comiendo de aquella ofrenda que había ahí y ella no quería comer. Y termina nuestro texto en el versículo 8 diciendo que Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí? Que él le está diciendo a su esposa, mi amor, te amo mucho, te amo, ¿acaso yo no te soy suficiente? Es lo que estaba era mostrándole su amor. Ahora, nosotros tenemos una mujer afligida hasta aquí, que no puede tener hijos. Pero quiero que vayamos un poquito más, vayamos a la orquesta de la historia, no nos quedemos solo con lo que está pasando aquí y pensemos, ¿quién es el culpable de su aflicción? Traiga a su mente, ¿quién es el culpable de lo que Ana está pasando? Y algunos dirán, ¿su esposo? No, su esposo no era, su esposo la amaba. ¿Cuántas muestras de amor no nos del texto? Dice que le dio la mejor parte. Le dice aquí que se preocupaba por ella al dirigirle la palabra. Nosotros sabemos que eso no es normal en la cultura oriental. A veces las mujeres se trataban como animales. Y él tiene eso de coger y hablar con su esposa y decirle, mi amor, ¿por qué estás triste? ¿Acaso mi amor no te es suficiente? Así que el culpable de su aflicción no es su esposo. Otros pudieran pensar, bueno, el culpable de su aflicción es Penina. Penina es la culpable. Y yo te puedo decir, sí, mi hermano, en parte, pero no de manera completa. Vamos a ver el versículo 5 para ver quién es el culpable de la aflicción de Ana. Versículo 5 dice, pero a Ana da una parte escogida porque amaba a Ana, aunque, escuche bien, Jehová no le había concedido tener hijos. Porque era la voluntad de Dios. Dios era el que había orquestado que Ana no pudiera tener hijos. Pregunta, ¿por qué Dios permite esta situación en esta mujer? Pregúntense en sus mentes, empiecen a preguntar, ¿por qué Dios permitió que esta mujer no pudiera tener hijos? ¿Cuál es el propósito? A veces nos hacemos muy poco esta pregunta. ¿Cuál es el propósito
de esto que le estaba pasando a esta mujer. Cuando nosotros vamos un poquito al contexto histórico y nos situamos en el libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25, nosotros sabemos que en el libro de Jueces, la narración de Jueces todo el tiempo nos va narrando cómo Dios levantaba un juez que liderara el pueblo, lo guiara. Había un tiempo de paz, pero el pueblo volvía a pecar, se olvidaba de Dios y Dios tenía que levantar a otro juez que lo volviera a liderar, pero el pueblo volvía a hacer el mismo ciclo y así seguía. Pero ¿cómo concluye el libro de Jueces? Capítulo 21, verso 25 dice: no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Posiblemente, no puedo ser dogmático, pero posiblemente Primera de Samuel se encuentra aquí en esta etapa. Saliendo de la etapa de los jueces, tenemos Primera de Samuel. ¿Y qué es lo que provoca eso? ¿Qué es lo que provoca esa situación? Que entonces el sacerdote tenía que hacer un poco de líder del pueblo. Al no haber un liderazgo, todos los pueblos tenían rey, pero el pueblo de Israel no tenía un rey. El sacerdote prácticamente era la persona que hacía de juez, de líder en el pueblo de Israel. Como ustedes saben bien, el oficio de profeta, el profeta es el que le habla al pueblo de parte de Dios. En la Biblia nosotros vemos que los profetas le hablan a las personas de parte de Dios. Pero nosotros vemos en la Biblia que el sacerdote entonces es el que intermedia, el que está en el medio de Dios y los hombres. El sacerdote es el que está ahí en el medio de Dios y los hombres para que toda la ira de Dios no sea derramada sobre su pueblo. Por eso es que el sacerdote estaba ofreciendo sacrificio delante de Dios de lo que traía el pueblo. Entonces tenemos los sacerdotes y tenemos también que los sacerdotes están de líderes. Pero Dios no es tonto. Entonces tenemos que ir al contexto literario. ¿Y qué dice nuestro contexto literario? Vamos al capítulo 2, versículo del 12 al 17. ¿Y qué vemos en nuestro contexto literario? Y dice nuestro texto del 2 al 17. Los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Cómo? Los sacerdotes. Sí, y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmina, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, escuchen lo que decían estos hombres, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Hará pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. En otras palabras, nosotros estamos en presencia de unos sacerdotes corruptos, impíos, que no tenían temor por el Señor. Estos hombres eran sacerdotes de nombre, pero no de corazón. A ellos los habían nombrado sacerdotes. Ellos eran los hijos de Elí, pero en su corazón eran sacerdotes desaprobados de Dios. Escuche bien, tenemos que ver la orquesta dentro de la historia. En medio de esta situación del pueblo judío, Dios permite que esta mujer no tenga hijos. Recuerde que nosotros estamos en el capítulo 1, pero Dios tiene el capítulo 2. Y ahora nosotros tenemos la historia completa. Nosotros vimos lo que está antes, lo que está después. Y en medio de esa situación, en el capítulo 1, Dios permite que llegue una mujer que se llama Ana, que no puede tener hijos. Dios permite la aflicción en ella, pero Dios tenía un propósito con la aflicción de Ana. Dios no la permitió por gusto. ¿Por qué? Porque Dios quería proveer un verdadero sacerdote. Dios quería traer al pueblo un sacerdote que sí, no solo fuera sacerdote de nombre, sino que tuviera el corazón de sacerdote. Dios sabía que el pueblo necesitaba un sacerdote fiel. Y en medio de esa situación, ¿qué pasó? Ana no puede tener hijos. Dios quería traer un sacerdote que no solo iba a funcionar como sacerdote, sino que también iba a ser de profeta y de juez del pueblo. Un sacerdote que en algún momento estaría ungiendo al verdadero rey de Israel, que iba a apuntar al verdadero rey Mesías que vendría después. Dios quería traer un sacerdote íntegro para su pueblo, que preparara
el camino para su rey. Nosotros podemos ver una historia más grande dentro de la historia. Vemos cómo la aflicción de esta mujer tiene propósitos mayores que llegar el sacerdote adecuado necesario para el pueblo de Dios. Detrás de la historia hay una historia. Asimismo, todos los sacerdotes que vinieron y que vendrían quedarían cortos a lo que necesitaba el pueblo de Dios. Todos los sacerdotes de una u otra manera estaban cortos a lo que el verdadero sacerdote iba a traer, que era nuestro Señor Jesucristo. Un sacerdote perfecto y sin pecado. Un sacerdote que pudiera ofrecer el sacrificio de manera perfecta, de manera que ya no se necesiten más sacrificios. Si nosotros llegamos al libro de Hebreos, el autor de los Hebreos nos habla de este sacerdote. ¿Y quién es el sacerdote verdadero? Jesucristo. Jesucristo. En el capítulo 2 nos dice que Él es el fiel sumo sacerdote. En el capítulo 3 nos dice que Él es el sumo sacerdote de nuestra fe. En el capítulo 4 nos dice que es un sacerdote que no pecó. En el capítulo 5 y 6 nos dice que es un sacerdote eterno. Después de Él no vendrían más sacerdotes. En el capítulo 7 nos dice que es un sacerdote exaltado. Él merece toda la gloria, la honra y la alabanza. En el capítulo 8 nos dice que los sacerdotes tienen que tener algo que ofrecer. Así que Cristo también tenía que ofrecer algo. En el capítulo 9 nos recuerda que los sacrificios que se presentaban una vez al año se presentaban con sangre ajena. Y en el capítulo 10 nos dicen que sus sacrificios no podían quitar el pecado. Entonces nosotros tenemos unos sacerdotes impíos, unos sacerdotes que no tocan la gloria de Dios y unos sacerdotes que son insuficientes. ¿Qué necesitamos? Al verdadero sacerdote que es Jesucristo. Al igual que el pueblo judío necesita un sacerdote correcto que los guiara, nosotros necesitamos a Jesús, el sacerdote perfecto que no necesita sangre ajena, que se ofreció a sí mismo una vez y para siempre, el sacerdote que quita el pecado. Necesitamos a Cristo. Esta historia está apuntando a Cristo directamente. Dios proveyendo un sacerdote que iba a preparar el camino para que en algún momento llegara Cristo. Amigo, visita que nos acompañas y todavía no has creído en Cristo para el perdón de tus pecados. Mi pregunta para ti es, ¿tienes a Cristo el sacerdote que necesitas? ¿Cristo es el sacerdote de tu vida? ¿Has ido delante de Dios para que Cristo sea el sacerdote suficiente para tu vida? ¿Lo vas a rechazar o lo vas a abrazar? ¿Vas a creer y te vas a arrepentir o vas a seguir viviendo tu vida como a ti te da el deseo? ¿Qué otro sacerdote necesitas? ¿Qué más necesitas? Tienes a Cristo, corre a Cristo. Creyentes que se encuentran aquí, si ya Cristo murió por ti y está ministrando delante de Dios por ti y por tu pecado, mi pregunta para ti es, ¿hasta cuándo seguirás cometiendo los mismos pecados una y otra vez? Si el sacrificio, el sacerdote perfecto, Cristo murió por ti y resucitó, y ahora tú tienes entrada al Padre, y Él fue el sacrificio perfecto por tus pecados, ¿por qué sigues en el mismo pecado, revolcándote como si eso no hubiera sucedido? Arrepiéntete, pídele perdón a Dios y ven a Cristo. Amados hermanos que están pasando por una aflicción ahora mismo, y sé que aquí tenemos hermanos con cáncer, hermanos con situaciones difíciles, que no son consecuencias de sus pecados, sino que son situaciones que llegaron a su vida. Quizás haya muchos de ustedes que no puedan tener hijos, lo están buscando, lo están anhelando y no pueden tener hijos. Mi pregunta para ustedes es, ¿quién permitió la situación que estás pasando? Pregúntate en tu corazón, ¿quién permitió esta situación que yo estoy atravesando? Y pregúntate también, ¿qué es lo que Dios pretende a través de esta situación? Recuérdale a tu alma que Él tiene un propósito con todo lo que viene a nuestras vidas. Tú estás luchando de manera legítima por tener un hijo. Gloria a Dios, sigue luchándolo, sigue buscándolo de manera legítima. Los pastores te podemos aconsejar en esa área si tienes alguna duda en la ética cristiana de qué se debe hacer y qué no se debe hacer, porque hay cosas que no son bíblicas, pero hay maneras bíblicas de buscar un hijo, maneras que no dañan el nombre de Cristo. Los pastores le podemos aconsejar hacer que sea nosotros. Es bíblico, pero si aún así, tratando todos los medios bíblicos, Dios no te permite tener un hijo, ¿qué tienes que hacer? Descansa. Dios está al control de lo que está pasando en tu vida. Si tienes cáncer, si tienes cualquier otra situación que no es provocada por tu pecado, sino que llegó a tu vida, tú no la pediste, estás atravesando esa situación,
recuerda que Dios está al control de esa situación. Nuestro primer punto entonces fue: Dios orquesta nuestras aflicciones para sus propósitos, versículos del 1 al 8. Vamos a ver nuestro segundo punto, y es que Dios nos mueve a comprometernos para sus propósitos. Dios nos mueve a que nosotros nos comprometamos para Él cumplir sus propósitos. Vamos a leer los versículos del 9 al 18. Y dice la palabra del Señor, versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Mis hermanos, en medio de la aflicción, Dios nos mueve a tomar compromiso para cumplir sus propósitos. En medio de la aflicción que tú estás pasando, Dios te va a mover en muchas ocasiones a tomar decisiones que quizás en otra situación tú no las tomaras, pero eso es para cumplir sus propósitos. Él tiene un propósito con esa decisión, con ese compromiso que Él te está moviendo a tomar. Recontemos un poquito los versículos del 9 al 18. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Dice nuestro texto que terminaron de cenar. Recuerden, lo que sobró de la ofrenda se les dio. Ellos tienen ahí sus partes, cada uno sus partes. No hay una contradicción. Dice que Ana no quiso comer ni beber. Y después dice: después que hubo comido, o sea, después que se terminó la cena, es lo que quiere decir el texto, ella coge el camino. Más adelante nos dice que regresa por un camino. Así que si regresó por un camino, ¿qué tuvo que hacer? Ir por un camino. Y fue por un camino y llegó al templo donde estaba allí el sacerdote. El sacerdote está sentado en una silla. Parece que a él le gustaba mucho eso, porque más adelante el libro nos dice que él muere en esa silla sentado. Le dan una noticia y cae para atrás y posiblemente se desnuca y muere. Y está ahí, ya parece que tenía cierta edad, era grueso, una persona gruesa. Y está en su silla sentado, quizás meditando, contemplando a Dios. Y en eso llega esta mujer atribulada y llega allí al templo. No había templo, perdón. Nuestro texto utiliza templo, pero llega donde estaba el tabernáculo situado. Quizás ya era una casa grande como un templo, pero todavía no había un templo allí en Jerusalén. Y llega a aquel lugar y está ahí derramando su oración en aquel lugar. Ella está expresándole toda su alma a Dios. Ella está poniendo todas sus cargas, todas sus preocupaciones en el mejor lugar que pueden estar. En el lugar más seguro que nosotros podemos llegar nuestras cargas y nuestras preocupaciones. ¿Y cuál es ese lugar? En Dios. Yo sé que nosotros vamos a los extremos. Nosotros a veces están los que no le cuentan nada a nadie, pero también están los que prefieren ir contando y contando y contando y quizás no se han arrodillado ni un minutico con Dios para ir primero y llevar delante de Dios todas las preocupaciones y las cargas. Y esta mujer hace lo correcto. Va delante de su Señor, pone todas sus cargas, todas sus aflicciones delante de Dios. Ella está afligida, ella está amargada, ella está llorando de manera desconsolada por el hijo que anhelaba. Podemos ver la carga de la mujer hebrea por tener un hijo. Hay hermanos que no pueden tener hijos, lo dijimos ahorita, pero el anhelo natural de Dios debería ser tener hijos. Nosotros tenemos ahora el movimiento feminista y el movimiento feminista ha causado mucho daño en la sociedad, pero también en la iglesia. Sin querer nosotros nos hemos contaminado con el movimiento feminista y hemos llegado al punto que no nos interesa tener familia. ¿Qué le dice el feminismo a las mujeres? Un hijo es una carga. Tú tienes que ser libre. ¿Cómo tú vas a tener un hijo? ¿Cómo tú te vas a casar? No, debes casarte a los 50. Y si tienes hijos, a lo más 1. Y si no, no tengas
ninguno. Eso es lo que le susurra el movimiento feminista a las mujeres, pero la palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios enseña una piedad, un anhelo, una virtud por tener hijos. Mis amados hermanos, los hijos son una bendición. Son una responsabilidad tremenda, cuidado. Son una responsabilidad tremenda. Los que tienen ahí se rieron, yo sé lo que es eso también. Van a haber lágrimas, van a haber sufrimiento, pero son una bendición. Y es lo que Dios de manera natural nos manda a hacer en la palabra, que dice que nos unamos y que hagamos, procrear y llenar la tierra de muchachos. Todo el que pueda tener hijos, recuerden a Sara, hasta la edad que sea, si usted puede tenerlo, pues tengan hijos. Pero ese no es mi punto, pero quería aprovechar para dar la nota. Ese no es mi punto. Mi punto es, tenemos una mujer que no puede tener hijos. Una mujer que está sufriendo porque ella no ha podido tener hijos. Una mujer que Dios le orquestó que ella no pudiera tener hijos. ¿Estamos claros hasta ahí? Dios fue el que le permitió que no pudiera tener hijos. Pero ella viene delante de su Dios. Ella viene al lugar donde está allí el tabernáculo. Ella viene al lugar donde están los sacerdotes. Ella viene porque ella entiende que quizás ese es el lugar donde ella tiene que derramar su alma. Y ella está ahí derramando su alma en oración delante de Dios. Al punto tal que sus labios se mueven, pero ella no emite sonido y el sacerdote cree que ella está borracha. Le dice, mujer, digiere tu vino. Parece ser que la situación tan precaria que había en aquel lugar, tanto los hombres como las mujeres eran normal ya verlo borracho. Y el sacerdote, teniendo esa figura en su mente, le dice, mujer, tú has venido aquí al templo borracha, pero ella no había probado nada de vino. Ella estaba derramando su aflicción, su carga delante de Dios. Ella comienza a orar por mucho tiempo y aunque no emite sonido, no mueve sus labios, está ahí derramando su alma. Y vemos cómo Ana le responde con mucho respeto y cómo le dice, Señor, lo que estoy es triste, no he bebido nada, sino que llevo mi corazón delante de Dios. A lo que Elí le habla, y ahora Elí está hablándole de parte de Dios. Lo tenemos de manera muy sutil, pero aquí Elí no le está dando un deseo, aquí Elí no está orando, aquí Elí le está diciendo, tú vas a tener hijos. Cuando él le dice lo que le dice al final de los versículos, versículo 17, y Elí le respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que les ha hecho. La intención en el original es, tranquila, ten paz, que vas a tener hijos. Automáticamente, por estas palabras de parte de Dios, ¿qué le pasa a la mujer? Se llena de esperanza y llegó y comió y se le fue la tristeza. O sea, ella confió en lo que Dios estaba diciendo a través del sacerdote, porque el sacerdote le estaba dando palabra de Dios. Nosotros confiamos así en la Escritura en medio de la aflicción. Cuando nosotros estamos afligidos y vemos en la Escritura lo que dice la Escritura de nuestra situación, nosotros confiamos igual de esa manera. Ella confió de manera tal que se fue con paz, estuvo tranquila y comió. Bendito sea el Señor. Pero una vez más tenemos que mirar la historia que está detrás de la historia. Tenemos que ver la verdadera historia. ¿Y cuál era el verdadero propósito de la aflicción de esta mujer? Versículo 11. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Cuál era el verdadero propósito con toda esta aflicción? E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, tenía que ser varón, yo lo dedicaré a Jehová, y ahí está el propósito, todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella quería un hijo. El propósito de esta aflicción era moverla a ella, que ella quisiera un hijo. Pero no cualquier hijo, un hijo varón. ¿Por qué? Porque ella quería dedicarlo a Dios. Si nosotros vemos la aflicción por verla, ella no estaba pensando de manera egoísta, porque en algún momento nos podemos perder y decir, ella quería un hijo, sea lo que sea, y estaba triste porque no tenía hijos. No, ella quería un hijo para dedicarlo a Dios, para dárselo a su Señor, para entregarlo por completo al servicio de su Dios. Mi hijo es para Dios. ¿Y cómo lo confirma? Con el voto nazareno. Ella dice, cuando mi hijo nazca, yo voy a aplicar sobre él el voto nazareno. En número 6, del 1 al 6 en casa, pueden leer. Pero a grandes rasgos, ¿qué es lo que pasaba con el voto nazareno? Cuando una persona hacía un voto nazareno, decía que se estaba dedicando a Dios, se estaba apartando para Dios. Y esa persona no bebía vino, no bebía sidra, ni aún comía uvas. Las uvas, no podía ni comer uva y se dejaba crecer el cabello. Su cabello
no era tocado durante todo ese tiempo que él se estaba ahí apartando y dedicando al Señor. Una vez que ya terminaba la dedicación, el sacerdote ofrecía una ofrenda, la persona se le rapaba el cabello y ese cabello se quemaba en fuego y terminaba de esa manera el voto de Nazareno y tú seguías tu vida normal. Pero el pobre Samuel no había nacido y ya tenía un problema. Vamos a ver qué dice nuestro texto. Mira lo que hizo esta madre. Por eso es un compromiso que ella está haciendo sin aún el muchacho nacer. Por eso ella no está pensando en ella está pensando en la gloria de Dios. Esta es una mujer de Dios. Y dice al final, ay Dios, es pobrecito, pero gloria a Dios, aleluya. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Por qué no iba a pasar navaja sobre su cabeza? Porque el voto de él, ¿qué día iba a acabar? El día que muriera, mi hermano. El día que muriera, se acababa el voto de Nazareno de Samuel. Ella estaba dándole un hijo al Señor. Un hijo al Señor para su gloria. Dios tiene un plan y un propósito. Un sacerdote fiel para su pueblo. ¿Y qué hace? Mueve a Ana a orar y la mueve a comprometerse para llevar a cabo sus propósitos. El héroe de esta historia, mis hermanos, no es Ana. Y lo digo con dolor porque yo le he puesto de héroe en muchas ocasiones antes, cuando no entendía la predicación expositiva, que un texto ha de verse en su contexto y ha de verse a la luz de la gran historia. El héroe de esta historia no es Ana. El héroe de esta historia, ¿saben quién es? Dios, que está orquestando la historia de redención de su pueblo. Como mismo Ana fue movida a comprometerse dando a su hijo para que le sirviera a Dios, asimismo Dios se comprometió con su pueblo de que entregaría a su hijo para que pudieran ser salvos. Recuerden en Mateo 1:21, repitiendo el Salmo 130, dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios también entregó a su hijo a tiempo completo hasta la muerte para el Señor. Ana cumplió su compromiso dando a su hijo para los propósitos de Dios. Dios cumplió su palabra dando a su único hijo para llevar a cabo sus propósitos de salvación, justificación, redención, justificación. Dios dio a su hijo para que nosotros hoy pudiéramos disfrutar de salvación. Dios dio a su hijo hasta la muerte. Una vez más, visita que nos acompaña y que no has conocido al Señor, que estás en tu orgullo, en tu arrogancia, o quizás no estás ni en orgullo ni en arrogancia, de verdad estás temeroso y estás en ese trance de que tú quieres pero no quieres dejar el mundo y tú quieres pero no quieres dejar la fiesta. Ya Dios se comprometió y cumplió. Comprométete tú. Comprométete tú. Dile a Dios, ya hoy es el último día. Hoy por la noche, a partir de hoy voy a empezar a vivir para tu gloria. Quizás ya hasta creíste, ya tú sabes que Jesucristo de verdad es el Hijo de Dios. Tú sabes que Jesucristo murió y resucitó. Tú sabes que tú eres un vil pecador, pero no te quieres comprometer con Cristo. Comprométete hoy, que hoy sea el día de salvación para ti. Arrepiéntete y cree. Pero más terrible aún, si aquí hay algunos que ya se comprometieron hace un tiempo, tuvieron su encuentro con el Señor y se comprometieron y dijeron, sí Señor, mi vida es tuya, pero te la voy a entregar en marzo, pero te la voy a entregar en mayo, te la voy a entregar en junio. Se nos olvida que nuestra vida debe ser ahora mismo para el Señor. Arrepiéntete y cree hoy mismo. Arrepiéntete y cree ahora mismo. ¿Cuándo vas a cumplir? Hoy es tu día de salvación. Ven hoy así como está. Ven a Cristo, porque nosotros a veces queremos acomodar toda nuestra vida para que cuando nuestra vida esté perfecta, entregarnos a Cristo. No funciona así. Ven hoy a Jesucristo. Ven hoy delante de Dios. Cuando cumplas tus compromisos con Dios, recuerda para quién es la gloria. Quizás tú eres de los que ya te has tenido que comprometer con Dios en diferentes áreas de tu vida, de servicio, de familia, diferentes cosas, pero se te olvida para quién es la gloria. Y cuando terminas de cumplir los compromisos, haces así. Yo soy el campeón. ¡Wow! Cumplí lo que prometí. Yo soy la persona más organizada de la iglesia. Yo soy la persona más sacrificada de la iglesia. No, recuerda que la gloria es para ¿quién? Para Dios. Dios merece toda la gloria. Recuerda que Él es el director de la orquesta. Él fue el que te llamó, Él fue el que te salvó y es el que también te movió a comprometerte. La gloria es para Dios. Y el último punto que quiero compartir con ustedes, mi amado hermano, es que Dios cumple sus propósitos.
Dios cumple sus propósitos. Versículos 19 y 20. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo. Y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Mi amado hermano, los objetivos de Dios no tienen fecha de vencimiento. Lo que Dios quiere, Dios lo va a cumplir. Lo que Dios se propone, Dios lo va a hacer. Y no hay mano que lo detenga en la tierra. No hay presidente que lo detenga. No hay fuerza que se una que lo pueda parar. Resumiendo un poquito estos dos versículos, nosotros vemos que vuelve a amanecer y ¿qué hicieron? Regresaron a su casa, y cuando regresaron a su casa, el esposo, todos entienden, estuvo en su lecho marital con su esposa, los dos estaban casados, y allí Dios le permitió el privilegio a esta mujer de tener hijos. Dios le permitió que pudiera procrear, que pudiera quedar embarazada, y después de 9 meses nació el niño que fue nombrado Samuel. El hijo deseado, el hijo anhelado, el hijo sufrido, el hijo orado llega. Dios cumple su propósito, Él lleva a cabo su agenda y para eso usa a diferentes personas, entre las cuales están tú y yo. Nosotros estamos aquí con un propósito y Dios está cumpliendo su agenda a través de nosotros. Lo que Dios está haciendo en tu vida no es pura casualidad. Tú no estás en esta historia de pura casualidad. Dios tiene un propósito con tu vida. Regresemos un poquito al contexto, que no se nos olvide el contexto. Y teníamos un tiempo terrible donde todo el mundo buscaba su propio beneficio, todo el mundo quería libremente hacer lo que bien le parecía. A, Y, Z. En medio de eso, los líderes espirituales que deberían estar dando el ejemplo eran líderes corruptos. Y dice nuestro texto más, dice que nuestro texto que eran inconversos. Eran personas que se acostaban con sus mujeres, con varias mujeres, en fornicación y adulterio. Eso lo tiene en el capítulo 2, al final, antes de llegar al T. Y ofrecían las ofrendas de manera incorrecta. Lo peor no era eso, mi amado hermano. Lo peor era que pecaban ellos, pero también hacían pecar a las personas. Cuando estos líderes pecaban, pecaban las personas que participaban en la ofrenda. Ellos pecaban, pecaban los que participaban en la ofrenda. Cuando ellos pecaban y se acostaban con una mujer que no era su esposa, pecaban ellos, pero también hacían pecar a esas otras mujeres. Cuando ellos pecaban, pecaban contra la gloria de Dios al no darle a Dios la adoración correcta que estaba establecida en la palabra. Pero a Dios nada le toma por sorpresa. Es su historia, es su pueblo, es su iglesia y Él cumple sus propósitos. En esta ocasión utiliza a una mujer sin hijo para que en medio de su aflicción clamara a Dios con gran pasión y se comprometiera a dar a su amado hijo para llevar a cabo sin saber los propósitos divinos. Los sacerdotes inconversos serían cambiados por un verdadero sacerdote que tuviera temor de Dios y que guiara a su pueblo conforme Dios lo pedía. Un hombre que estaba más interesado en la gloria de Dios que en el dinero, fama o los seguidores. Un hombre que un día ungiría a rey. Y Dios orquestó todo esto para cumplir sus propósitos. Cuando usted vea el capítulo 2, usted ve cómo desde pequeño, ahora llega Samuel a la historia y ve todo el pecado de estos hijos que hemos dicho. Capítulo 2, versículo 22, dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Pero cuando usted ve todo lo que está diciendo Samuel, es todo completamente diferente. Versículo 18, el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un éfod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió Jehová. Y se volvieron a su casa y volvió a visitar a Ana y después pudo tener más hijos. Amado hermano, Dios orquestó todo esto para cumplir con sus propósitos. Samuel fue la respuesta a la oración de la necesidad de una madre de tener un hijo. Cristo es la respuesta, escuche bien, Cristo es la respuesta de la necesidad de un Salvador
que muriera por nuestros pecados. Nosotros necesitábamos un Salvador, si no ninguno de los que estamos aquí pudiera ser salvo. Samuel fue el sacerdote provisto por Dios para guiar a su pueblo desorientado. Cristo es el gran sacerdote provisto por Dios para guiar eternamente a su pueblo. Necesitamos a Cristo. Samuel estaba apuntando a Cristo. Entonces, nosotros leemos esta porción del 1 al 20 y nosotros pensamos en Ana, en cómo la poderosa Ana oraba, en cómo la poderosa Ana arrebataba y clamaba y Dios le daba. Y las mujeres aquí deben orar como Ana. Y hay una verdad en eso. Debes orar con pasión, debes llevar tu alma delante de Dios. Pero no se nos puede olvidar que después de esta historia, detrás de esta historia, había una historia orquestándose. Entonces, ¿cómo luce esta historia ahora? Dios, en medio de la situación de pecado de su pueblo, orquestó que una mujer llamada Ana no pudiera tener hijos. Orquestó que una mujer llamada Ana sufriera y sufriera, al punto tal que la movió a que le dijo a Dios: cuando tú me dejes un hijo, Señor, te lo voy a dedicar completamente a ti. Pero ella, sin saberlo, estaba siendo el recipiente, estaba siendo el vaso en el cual iba a nacer Samuel, el sacerdote verdadero. ¿Por qué? Porque la historia después nos revela que los sacerdotes que habían eran corruptos y eran sacerdotes falsos. O sea, lo que le pasó a Ana no fue casualidad. Dios estaba orquestando esa historia para traer el sacerdote que un día ungiría al rey David, que estaba apuntando a Cristo. Para traer el sacerdote que figura a Cristo, el verdadero y sumo sacerdote, porque aún Samuel pecó. No a la manera de estas personas, pero aún Samuel pecó. Porque no hay un solo sacerdote que no haya pecado. Solamente Jesucristo es el único y verdadero sacerdote. Y quiero que se vaya con eso en su corazón. Por último, y terminamos, te pregunto, ¿estás pidiendo pensando en la gloria de Dios? Cuando tú pides, nosotros pedimos, y la Biblia nos dice que pedir, pero también la Biblia nos enseña que no tenemos lo que pedimos porque pedimos mal, para gastar en lo que nos conviene. Tus oraciones, aunque sean materiales, porque uno puede pedir cosas materiales, pero tus oraciones están enfocadas en la gloria de Dios o están enfocadas en tus propios beneficios y en tu propia vanagloria. Si es el segundo caso, Dios no tiene responsabilidad de responder tus oraciones. ¿Estás perseverando en oración? ¿Estás orando delante de Dios como oraba Ana? Dice que oraba de manera continua, pero por los motivos correctos, buscando la gloria de Dios. Eres un hombre y una mujer que busca pasar tiempo en oración, que busca llevar sus cargas delante del Señor. ¿Tienes paz cuando encuentras en la palabra de Dios respuestas a tus inquietudes? Estás en una situación que no sabes qué hacer y Dios te da palabra, ya sea a través de un hermano que te ministra con la palabra o en tu tiempo devocional, y Dios te dice lo que tú necesitas, pero sigues afanado, sigues turbado, sigues haciendo lo que quieras. Esta mujer no hizo así. Dice que cuando ella tuvo la palabra de parte de Dios a su situación, dice que tuvo paz, que estaba llena de esperanza. Nosotros no somos así. Nosotros a veces tenemos la respuesta pastor, tengo esta duda, Mi hermana, mira, la Biblia dice que lo que tienes que hacer es someterte a tu marido. Ah, pero pastor, tú me preguntaste que qué decía la Biblia. Te estoy diciendo que qué dice la Biblia. O si es un esposo, la Biblia dice que debes amar a tu esposa. Pero pastor, mi hermano, es lo que dice la Biblia. ¿Por qué no tienes paz con lo que dice la Biblia? ¿Qué le pasa a tu alma? Si es lo que dice la palabra de Dios, pues obedezcamos la palabra de Dios en paz. ¿A qué te comprometes? ¿Cuándo fue la última vez que te comprometiste con Dios? Quizás te comprometiste que quieres venir al grupo de vida. Este año sí voy a venir a todos los grupos de vida, a todos los que pueda. Primer viernes, segundo viernes, tercer viernes, cuarto viernes, quinto. Viernes. Voy a venir los domingos a la iglesia este año, sí. Señor, tú lo sabes, voy a venir los domingos a la iglesia. Primer domingo, segundo, tercer domingo, vino. Cuarto, quinto, séptimo domingo, vino. Porque tenemos poca estima por el día del Señor, pero porque no nos comprometemos de veras. Recuerda, estamos en la historia, que no se nos olvide esto es lo más importante. Estamos en la historia de Dios. Nosotros no somos los protagonistas principales. Dios es el protagonista principal. Nuestra mirada no debe estar en nosotros, nuestra mirada debe estar en Cristo. Dios cumple sus propósitos moviéndonos a comprometernos en medio de nuestras aflicciones y orquestando todo lo que sucede para el cumplimiento de su historia. Vamos a orar. Padre Señor, gracias por tu palabra, porque es verdad.
Gracias porque tu palabra es verdadera, Señor. Ayúdanos a acercarnos a cada historia de estos grandes héroes buscando a Cristo, buscándote a ti, buscando cuál era tu propósito con esa historia, Señor. Si hay algo bueno que imitar, ayúdanos a imitarlo, pero buscando tu gloria y recordando que tú eres el líder de la orquesta, recordando que tú eres el líder de la historia y recordando que todo lo que tú permites es para tu gloria. Una vez más te pido por mis hermanos que están pasando por diferentes aflicciones y no le encuentran propósito. No es por una vida de pecado, no es por traicionar a sus esposos, no es por ser negligentes, simplemente son situaciones que llegaron a su vida y no saben por qué están pasando. Que recuerden que tú estás al control, Señor. Que recuerden que tú tienes un propósito con eso que están pasando y que tú estás con ellos, Señor. Perdona, Padre, cada falta y cada pecado. En el nombre de Jesús, amén. Señor les bendiga, mi hermano.